¿Quieres ser miembro de Castellón Confidencial y no sabes cómo? Te lo explicamos. Vamos. Entras en Google, buscas Castellón Confidencial, clicas en Unirme. Te saldrá una pantalla donde pone Únete a este canal. Clícalo y automáticamente tendrás 3 opciones. Número 1, supervivencia. Número 2, fidelidad. Número 3, libertad. Y te unes al que más desees. Así de fácil y así de sencillo puedes ser miembro de Castellón Confidencial de Albert Castellón. Castellón Confidencial de Albert Castellón. Bienvenidos, gracias por seguir en la trinchera, gracias por estar ahí, gente libre que quiere pensar por ella misma, que no se fía de la versión oficial ni de los gobiernos corruptos. Este es un espacio de periodismo libre. Aquí el único barro que hay es el que quitamos de Valencia y el que aporta la Moncloa cada vez que habla, o Maduro u otros dictadores que nos hacen la vida cada vez más complicada. Hablaremos luego de Venezuela, tenemos un primer invitado para hablar de ello, de lo que va a ocurrir de aquí 3 días en Venezuela. Están todas las miradas puestas en ese país y el papelón que haga el gobierno español una vez más, haciendo siempre lo peor con los peores. ¿Qué será que el Partido Socialista en España siempre ha estado más cerca de un dictador que de un obrero, aunque se llame Partido Socialista Obrero Español? Pero bueno, de eso hablamos luego. Miren, estamos aquí para explicar actitudes, entre otras cosas. Y ha ocurrido algo en Navidad que ha pasado desapercibido para la mayoría y creemos que es muy importante. Van a ver un gráfico del dinero que se aporta a los sindicatos mayoritarios UGT y comisiones obreras, sindicatos de trabajadores en España. Con José María Aznar se aportaban al año de media 10 millones de euros para su mantenimiento, una subvención directa que se repartían ambos sindicatos. Con Zapatero aumentó hasta los 16 millones de media. Rajoy, el siguiente presidente del gobierno español, redujo a casi la mitad esos 16 y lo dejó en 9 millones al año, que ya es 9 millones al año para repartir entre 2 sindicatos. Bien. Señores, Sánchez, este 2025 ha batido todos los récords, incluso los propios, porque hasta el año anterior eran 17 millones, más que ningún presidente, pero este 2025 llega, fíjense bien, a los 32 millones de euros de subvención directa. Han oído bien. De 17 a 32 en un año. Esto no es ya subvencionar a los sindicatos, esto es comprarlos, igual que ha hecho con alguna justicia, instituciones públicas o mucha prensa española. Pagar 32 millones a UGT y comisiones obreras es regalarles 2.600.000 al mes, casi 100.000 euros cada día de subvención pública y directa sin justificar. No lo explican, dicen que es para mantenimiento, para el organigrama. A ver, UGT y comisiones obreras deberían mantenerse de las cuotas de sus afiliados, pero no tienen afiliados, tienen muy pocos. Y nunca ha habido una auditoría libre que diga cuántos afiliados tienen. Ellos dicen tener 1 millón de afiliados, que no es cierto, y en base a ese millón reciben subvenciones. Como les digo, nunca ha habido una auditoría que diga dónde va el dinero, cuántos afiliados hay y por qué hay que gastar 32 millones este año que viene, doblando la cifra que ya era demasiado importante.
Es cierto que así se consigue algo que solo Sánchez ha conseguido, que no le monten ni una sola huelga general. Hasta Rodríguez Zapatero tuvo una, y Aznar tuvo 3, y Rajoy, pero con Sánchez ni una sola huelga general convocada, y eso que ha habido confinamientos, problemas burocráticos, despidos a mansalva. No, a Sánchez no se le puede tocar porque él y Yolanda Díaz son los que están haciendo millonarios a estos 2 sindicatos, pero no solo ellos. Cuando en Euskadi, en el País Vasco, estos 2 sindicatos salen a manifestaciones pidiendo la libertad de los presos de ETA, no es casual, es porque el gobierno vasco también les subvenciona. O en Cataluña, ¿qué hacen sindicatos de gente trabajadora pidiendo la amnistía para los presos del Procés, y son todos de alta alcurnia? Bueno, lo mismo, la Generalitat Catalana antes y ahora con Salvador Illa sigue subvencionándoles. Ellos siempre están con el poder, nunca están con el trabajador, siempre están buscando la subvención, buscando la ayuda. Hay un detalle que quizá es el peor de todos. No son un sindicato de clase, son un negocio. En el año 2020-2021, se lo contamos aquí, cuando muchos estuvimos confinados en casa por el bicho varios meses, los delegados sindicales de estos 2 sindicatos en Radio Televisión Española cobraron dietas. En 2 años, 404.000 euros en dietas y 90.000 euros en hoteles. Es decir, casi $500.000 del dinero del ente público de la televisión española se fue a pagar a los delegados sindicales en meses en los que ni podíamos viajar ni podíamos salir. Eso es lo que hacen estos 2 sindicatos que, en lugar de estar bajo una investigación judicial abierta por Fiscalía, que sería lo lógico para ver dónde va el dinero, en qué se gasta y por qué lo están recibiendo, se van a los mítines del PSOE o de Sumar, participan en ellos como un miembro activo más, como un ministro más, por ejemplo, Unai Sordo o Pepe Álvarez. Pepe Álvarez, que a la vez yo le conozco hace 30 años. ¿Por qué? Porque lleva toda la vida siendo sindicalista en Cataluña. Yo creo que nunca ha trabajado en la vida fuera de ese cargo de representar al sindicato. Pepe Álvarez está muy enfadado porque muchos le llaman comegambas. El otro día lo gritaba hace ya unos meses en un meeting, fíjense cómo. ¿Por qué pensáis que un día sí y otro también, si entráis en cualquiera de las redes sociales, aparezcan siempre los mismos 20 o 30 mamarrachos llamándome comegambas? Él es un puto come mierda. Y todos ellos son unos putos come mierda. Disculpen los insultos, le molesta que le llamen comegambas. Bueno, eso era con 17 millones entre él y Comisiones Obreras, o sea, 8 por cabeza. Ahora con 32, con el aumento que ha hecho Sánchez de subvención directa, ahora son come caviar beluga, ¿les parece más adecuado? Bienvenidos, amigos, hay mucho más que denunciar. Empezamos. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Radioteléfono Taxi es la forma más fácil de moverse en taxi, conociendo exactamente el precio que te va a costar tu trayecto. Y ahora con precio máximo garantizado. Más de 4.000 profesionales dando servicio las 24 horas del día y todos los días del año. Llámanos al 91 547 8200 o descárgate Pide Taxi. Radioteléfono Taxi, tu taxi profesional, sostenible y seguro.
Amigos, faltan 3 días para que, si todo va bien, termine la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. 3 días para que jure el cargo Edmundo González Urrutia, que consiguió más de 8 millones de votos. La mayoría de países le han reconocido, el Congreso de los Diputados de España también, aunque Sánchez no, por órdenes de Maduro, que es quien presuntamente ha financiado su campaña a través de Rodríguez Zapatero. Son informaciones que aquí hemos contado en varios vídeos. Miren, Edmundo González Urrutia se marchó de España al empezar el año y se fue primero a Argentina. Llegó a Argentina el viernes pasado, el sábado le recibió Milei y ha ido visitando algunos mandatarios internacionales hasta que llegue ese día, hasta que llegue el próximo día 10 de enero, queda muy poco. María Corina Machado ha hecho un llamamiento para que todo el mundo salga a la calle en toda Venezuela a defender la libertad y la democracia. ¿Qué pasaría si todos actuamos coordinados al mismo tiempo? Y esta es la clave. Una inmensa mayoría no se deja aplastar por unos cuantos. Si cada uno hace lo que le corresponde. Porque la libertad depende de todos. De mí, de ti, de todos. Estés donde estés. En un caserío en Amazonas, o en Maracaibo, o en Tenerife, o en Lima. Esta es la tarea más importante de nuestras vidas y la tenemos aquí, por delante, en unos pocos días. Venezuela entera se encontrará en la calle, abrazándonos en un grito hermoso y poderoso de libertad. En toda Venezuela, pueblos y ciudades, y en todas las ciudades del mundo donde hay un venezolano, al mismo tiempo gritaremos el Gloria al bravo pueblo. El más fuerte que ha habido en la historia. Yo estaré contigo y tú tienes que estar ahí. Así como nadie puede votar por ti, nadie puede sustituirte ese día. Ese día que se lo vamos a contar a nuestros nietos y la historia lo registrará para siempre. Venezolanos, la hora ha llegado. Por nuestros hijos, por nuestra amada tierra, por nuestra libertad. Gloria al bravo pueblo. ¿Cómo ha respondido el gobierno de Maduro? Pues ofreciendo 100.000 euros por la cabeza de Edmundo González. Si están viendo el cartel, ahí está, recompensa de $100.000 a quien le localice y se lo diga a la policía. Es el último golpe de efecto de un dictador que se sabe acorralado. También ha llamado a los suyos a que salgan a la calle. Seguro que lo harán con armas. Y de eso queremos hablar, porque se ha presentado una denuncia por crímenes de odio ante el magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, legítimo en Venezuela, Rafael Ortega, contra Nicolás Maduro y el gobierno venezolano. Ustedes le conocen, Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia y secretario general del Consejo de Víctimas de Delitos de Odio. Bienvenido, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, pues en la lucha, ¿para qué voy a decir lo contrario? Sobran los motivos, ¿no? En la denuncia que habéis presentado, 35 asesinatos, centenares de heridos, represión, ataques de grupos armados, más de 2.400 detenidos, incluso periodistas indígenas, muertes bajo tortura. Vamos, que venga Dios y lo vea, si esto no son delitos de odio, ¿no? Bueno, es que esto es lo que nos llama la atención, porque lo hacemos en base a la propia legislación de Venezuela, de la República Bolivariana de Venezuela. Ellos tienen una ley precisamente contra el odio, la intolerancia,
En fin, que yo cuando tomo conciencia de la existencia de esta legislación me echo las manos a la cabeza, digo, pero no se lo aplican a sí mismos. Es decir, claro, es una especie en fin, de paradoja, de oximorón, de utilizarla precisamente para machacar a la oposición. Y luego nos encontramos con este panorama. Hemos cogido solo un periodo, el periodo de la coyuntura electoral, unos días antes cuando empieza la campaña hasta prácticamente el 31 de diciembre. Y la verdad es que las fuentes han sido fuentes directas o los medios de comunicación independientes que han jugado un papel importantísimo en dar luz, y luego ya las organizaciones de derechos humanos, institutos que están pendientes de lo que allí está pasando, como Foro Penal, como el Instituto Casla, como el Observatorio de la Conflictividad Social, en fin, y sobre todo los familiares y amigos de los presos políticos. La documentación es abundante, pero somos conscientes de la limitación que existe para hacer justicia allí en Venezuela. Entonces, ¿a quién hemos recurrido? Pues hemos recurrido al Tribunal Supremo de Justicia legítimo de Venezuela, es decir, el que aprobó la Asamblea Parlamentaria en el 2015, que muchos de sus miembros, o sea, todos sus miembros están fuera de Venezuela, están en el exilio, ¿no? Y aquí, pues, vamos a hacer entrega de la denuncia, como bien has dicho, a Rafael Ortega, que es magistrado del Supremo y miembro de la Junta Directiva. ¿Qué va a ocurrir el día 10? ¿Qué te cuentan que va a suceder? Porque Maduro aún tiene el poder de buena parte del ejército y va a salir a la calle, lo ha pedido, pero María Corina ha hecho un llamamiento multitudinario y Edmundo González va a estar ahí. De alguna manera va a llegar. ¿Qué puede pasar ahí? Pues puede haber otra vez una ola represiva impresionante. Yo creo que aquí, como se está dando la información, salvo algunos medios excepcionales como el tuyo y otros, pues muy sesgada y nada objetiva, la gente tiene que ser consciente de que estamos en un marco represivo incluso mayor que el final de la dictadura franquista. Y sé lo que digo. Es decir, no hubo... No lo sabrás, tú estabas en prisión. Estaba en prisión, estaba en primera línea. Entonces, no hubo, en un ciclo tan corto de unos días, 35 asesinatos. No hubo centenares de heridos, no los hubo. No hubo, que lo reconoce el propio fiscal, que es un ariete de Maduro, 2.400 detenidos. Es que hay que mirarlo, ¿no? Claro, y todos son, ahora que hay tanta sensibilidad en nuestro país, que hemos tardado años en materia de odio, todos son crímenes de odio, pues son crímenes de odio por motivación ideológica y política. Es decir, a una persona la matan por ejercer su libertad de expresión, por estar ejerciendo el derecho de manifestación, por ser opositor. Por lo tanto, es un crimen de odio por motivo político. Y dice, bueno, pero es que esto en Estados Unidos, no, mira, en España sí, y en Venezuela también. Entonces, nosotros nos hemos ajustado a la legislación venezolana y a los tratados internacionales de derechos humanos. ¿Qué va a pasar? Pues yo creo que si las circunstancias externas fundamentalmente no lo remedian, viene otra ola represiva importante. Por eso hemos querido anticipar esta denuncia, porque es una denuncia lo que ponemos. Y en la denuncia lo que queremos, porque hemos observado que se ha pasado página, entonces lo que queremos es que el Tribunal Supremo de Justicia, legítimo, haga un acto mero declarativo, es decir, que se declare que las víctimas tienen derecho a la justicia. Nosotros no estamos haciendo política, estamos reclamando el derecho a la justicia de las víctimas. Me han matado a una persona y quiero que el que ha disparado, ha dado la orden, la organización que lo ha hecho, esté ante la justicia. Ni más ni menos. Entonces, por eso hemos elegido antes del día 10, porque me parece que vamos a tener que ampliar estos hechos después del día 10. Estamos viviendo algo sin precedentes. Es decir, gana unas elecciones un candidato con más de 8 millones de votos,
contra viento y marea, después de no dejar que María Corina Machado se presentara. Hay opositores que perdieron la vida, que fueron asesinados antes de las elecciones. Se consiguen las actas. Maduro no pudo demostrar que lo ganó él en las urnas. Y además hay un factor que no ha ocurrido en anteriores revoluciones democráticas, que son las redes sociales. Tú puedes evitar que un periódico hable, pero no que Twitter funcione, o Instagram o TikTok. De manera que hemos visto la represión paso a paso, asesinatos, muertes, torturas en tiempo real. Y viéndolo así, quiero recordar las palabras de Rodríguez Zapatero, que dijo hace poco en una tele, y es que, según él, está por ver que Maduro ha ganado muchas elecciones. Escuchen. Es un demócrata de diálogo. Es un demócrata. Ha ganado muchas elecciones. Bueno, ganó la última, desde luego, no. La última está ahí, el debate. No, está en las actas que demuestran que ganó de calle. Bueno, esa es su... Mire, lo he dicho una y otra vez. No vamos a arreglar, desde luego, quienes tenemos que hacer una tarea en este sentido, por hacer, que no es mi posición de hacer ni de juicio electoral ni de órgano electoral. Hay un conflicto político antes de las elecciones, después de las elecciones. ¿Ese Rodríguez Zapatero pone en duda que sea un dictador? Y Sánchez no reconoce, asila a Edmundo, pero no le reconoce como presidente. ¿Cómo se explica eso, Esteban? ¿Cómo España puede ponerse de perfil? El Congreso no, Congreso de los Diputados ha sido claro, pero Sánchez de perfil y Zapatero es un empleado más del dictador. ¿Cómo se explica? Bueno, no se explica. Eso está en función de los intereses que puedan estar defendiendo, porque razonamiento lógico en base a criterios jurídicos o a criterios humanistas, pues no existe. Todo habrá que preguntarse, es decir, qué es lo que le une tan vehementemente a un régimen dictatorial y sanguinario, pues para que esté siendo el correve y dile este señor Zapatero del presidente de Venezuela, ilegítimo, después de las urnas, ilegítimo de los últimos resultados electorales. Y en cuanto al gobierno, pues no está haciendo más que cumplir con una pequeña parte de sus obligaciones internacionales, que es el ejercicio del derecho de asilo, pero no cumple con lo otro, con la deslegitimación de una dictadura, la denuncia de la dictadura y la protección de las libertades desde una perspectiva universal, que es como nosotros insistimos. Esto tiene que tener una perspectiva universal, no puede ser que miremos con un ojo, no puede ser que enfaticemos en unos países y a otros los olvidemos. Entonces ahí hay un incumplimiento flagrante por parte del gobierno en esta materia. Ya lo dijo Felipe González recientemente en un encuentro que hubo con muchos representantes. Dice, le pido a Sánchez que lo mismo que ha traído a Edmundo González, que lo devuelva a su país con todas las garantías. No lo va a hacer. Qué penoso. Por cierto, cuando estuviste en prisión fue en Carabanchel, ¿no? En la cárcel de Carabanchel en Madrid, en el final del franquismo. Exacto. ¿Había muchos altos cargos del PSOE ahí en la celda de al lado? Ninguno. El PSOE no sufrió represión. Ya. Esto me dijo Paco Álvarez, el historiador del programa el otro día, pero quería confirmarlo porque tú estuviste ahí. Bueno, y teníamos como abogados a Gregorio Pérez Barba, por ejemplo, sí, o la Paca Suquillo, ¿entiendes? Eran nuestros abogados. Galván, pero después alcalde de Madrid, era profesor de universidad con total normalidad, siendo socialista. Es decir, ¿no? Vamos a ver, digamos que la represión se centró en dos tipos de perfiles. Por un lado, un perfil político más a la izquierda del PSOE, comunista o libertario, y luego de los movimientos estudiantiles, que era donde yo participaba fundamentalmente, movimientos sociales contra la dictadura. Que es lo que yo estoy reviviendo, o sea, con lo que estoy viviendo en Venezuela, estoy reviviendo. Lo que pasa es que lo de Venezuela es al cubo.
O sea, yo no comparo esto con el final de la guerra civil en España, una guerra que no tuvo que existir ni producirse. Pero eso es otra película. Pero lo que es el tardofranquismo, es decir, desde los 70 al 75, no he visto una represión igual que la de Venezuela, porque sí había represión, había asesinatos, había tal, pero la concentración de la represión, incluso en la transición, que hubo también mucha represión por parte de la fuerza y cuerpo de seguridad, y luego algo que no se le debe pasar a la gente por la cabeza, de olvidar, que son lo que llaman los colectivos, este eufemismo. Los colectivos son grupos armados, violentos, criminales que persiguen a la gente. Han matado muchos. De esos 35 asesinatos, muchos son a tiros a bocajarro, en la cabeza, al cuerpo. O sea, es terrible, ¿no? Bueno, pues esto se asemejaba a los grupos neonazis durante la transición, pero que no llegaron a matar como han matado en Venezuela, ¿no? Es decir, que yo creo que hay que ser sensibles a lo que sucedió en España y bueno, pues denunciar estos hechos, pero es un episodio que se repite ampliado ahora mismo en Venezuela. Totalmente. Te preguntaba lo de el PSOE, que no sufrió la represión de Franco porque ahora se han apropiado de ella, es decir, 100 actos durante este año, el primero mañana, hablando de Franco y su muerte, que se conmemora 50 años. Los que sí sufristeis la represión y luchasteis por la democracia activamente, yo estaría cuanto menos indignado, porque a ti no te van a invitar a esos actos, ¿no? No he tenido conocimiento de ninguna invitación. Bueno, yo no es que pasara por allí, es que estoy reconocido por la primera ley democrática, por el gobierno, como víctima de la dictadura franquista, habiendo sido encarcelado y con los padecimientos que se tenían. Que lo fuiste. Claro, pues digamos de manera injusta y fuera de la ley, así reconocen los documentos que tengo, ¿no? Y que he hecho parcialmente públicos, ¿no? Pero bueno, sí, no espero ningún tipo de invitación. ¿Qué tiempos nos han tocado vivir, Esteban? El que estuvo en prisión, torturado y víctima del franquismo no es invitado, y eso sí, todos los que vivían bien y no fueron represaliados se harán protagonistas de 100 actos públicos. ¿Qué tiempos nos han tocado vivir? Qué débil es la memoria, ¿no? Porque si mienten contigo que estás aquí, imagínate lo que harán con los que no están, ¿no? Bueno, no sé, a lo mejor pues más adelante hacen una invitación. Desde luego, a fecha de hoy no he recibido ninguna notificación, me he enterado por la prensa, lógicamente. Yo creo que la memoria es importante, pero no para hacer uso político o partidista de la misma, sino para fomentar la concordia y fomentar la reconciliación, que es por lo que apostamos, afortunadamente, los españoles con la Constitución en la mano. Entonces, la Constitución fue el instrumento de concordia y de reconciliación, y está siendo muy maltratada, y yo siempre les digo, o sea, el título 1 es una belleza que debería ser enseñada en todas las escuelas, de la protección de las libertades y derechos fundamentales. Hemos sufrido mucho precisamente para conseguir esas libertades y esos derechos fundamentales que están consagrados en la Constitución. Y así estamos maltratándola. Querido Esteban Ibarra, muchísimas gracias. Y viva Venezuela libre. Algún día la veremos y lo celebraremos tú y yo. Seguro. Gracias, compañero. Un abrazo. Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia y secretario general del Consejo de Víctimas de Delitos de Odio. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Y hablando de Venezuela, Soles, desde México, me manda un mensaje avanzando alguna información de lo que puede ocurrir de aquí 3 días con Edmundo González y en las calles. Dice, hay una opción que en México nos dicen que puede ocurrir y es hacer el nombramiento de Edmundo González en 2 tiempos. El primer tiempo sería nombrado en cualquier parte del mundo presidente
electo de Venezuela, y el segundo, esperar a que Donald Trump llegue al poder, cosa que ocurrirá 10 días después de la toma de posesión, y conseguir que le quite Donald Trump a Maduro del gobierno venezolano para que lo ocupe quien ganó las elecciones. Gracias, Soles. Cualquier información que suceda en Venezuela el día 10 se la contaremos aquí. Déjenme saludar a mentes maravillosas que nos ayudan con su experiencia a entender la realidad, que no es fácil. Mi querida María Ángeles López de Celis, ¿cómo estás? ¿Cómo va el todo? Muy bien, empezando un año que promete ser interesante políticamente, sí, ¿no? Sí, sí. Hemos salido a la calle a preguntar, y lo oiréis en un minuto, ¿cuál es su deseo para Sánchez y para este gobierno en 2025? ¿Cuál sería el tuyo? Para Sánchez, creo sinceramente que todo lo que está sucediendo y todo el recorrido que ya hemos hecho nos indica que es un personaje que realmente ya debería dejar relevo en el Partido Socialista para una nueva candidatura a la presidencia del gobierno. ¿Quién? Imposible saberlo, porque no hay nadie que se postule en ese momento, aparte que el propio Pedro Sánchez tampoco ha dejado que nadie ocupe de alguna manera su posición, ¿no? Entonces, bueno, pues está muy difícil. Ahora, depende también de otros factores que están fuera de la competencia del presidente del gobierno. No puede actuar ahí. Tiene un año judicialmente muy complejo y luego pues unos presupuestos que están en el aire. Vamos a ver. No creo yo que deje de ser aforado, que le va muy bien ser aforado mientras siga el lío judicial. Don Carlos Marcos, ¿cómo está nuestro analista político? ¿Qué tal, amigo? Muy buenos días y feliz año para vosotros y para todos nuestros seguidores. ¿Qué le dirías a esa pregunta, deseo para este gobierno este año que empezamos? Que se vaya cuanto antes, porque hay dos hitos en este año 25, que nos va a hacer un año muy largo, como decía Marisa, con temas judiciales, pero hay dos cuestiones que no son judiciales y en donde España se juega mucho más que una posición política, se juega su propia dignidad, nos jugamos la dignidad de los españoles. Son dos: la traición posible de Sánchez a los sistemas democráticos, poniéndose al lado del sanguinario dictador Maduro, y la foto con el fugado Puigdemont en Bruselas para humillar a todos los españoles. Estos son dos hitos importantísimos, más allá de los temas judiciales que comparto con Marisa su criterio. Pero estas dos cuestiones... María Ángeles, no le cambies el nombre. Perdón, María Ángeles, perdón. Estas dos cuestiones marcan una forma de actuar y de pensar en política. Sánchez no se ha cansado de colonizar instituciones y ahora quiere colonizar también al Partido Socialista, poniendo a en Aragón. Ya está hecho. Está en proceso. Tengo que deciros que tengo información de buena tinta de que sí empieza a haber un movimiento, no de la vieja guardia socialista, a los que consultan, sino dentro de las bases del Partido Socialista, que empiezan a no entender la deriva de Sánchez y del Partido Socialista. Y les da el vértigo de los socialistas griegos que tienen experiencia en esto. Fíjense que Sánchez coge a un presidente que fracasa, como Ángel Víctor Torres en Canarias, lo mete de ministro. ¿Para qué? Para que vuelva a Canarias después y sea su candidato. Lo hará con Pilar Alegría en Aragón, María Jesús Montero, la de Hacienda, que ya va a ser la líder suya en Andalucía. Es decir, gente absolutamente de fidelidad, sin complejos, ¿no? Bueno, pero vamos a lo que decíamos. ¿Qué haría usted? ¿Qué le diría al gobierno? ¿Qué le pediría a Sánchez? ¿Y qué cree que va a ocurrir este 2025? Tuxén Castillón ha salido a la calle a preguntarlo.
Son muchas las voces que pronostican para el nuevo año la dimisión de Pedro Sánchez, incluso la convocatoria de elecciones anticipadas o su imputación judicial. Pero, ¿qué desearía usted que ocurriera en el gobierno español para este 2025? Lo vamos a preguntar. ¿Qué crees que pasará este 2025 con el gobierno? Hombre, pues a ver, espero que haya cambio, porque vamos, horrible. Que Pedro Sánchez se vaya para su casa, pero ya, porque lo único que trae son problemas. A ver, espero que haya algún cambio, aunque lo dudo, pero... ¿Y a Pedro Sánchez qué le deseas? Que se vaya a su casa, directamente. No le deseo nada, simplemente que se vaya a su casa. ¿Y a su mujer? Igual, con él, de la mano. ¿Qué desearía usted que le ocurriera al gobierno en este 2025? Que se comprometa con todos los ciudadanos y que piense en ellos, sobre todo. ¿Y para Pedro Sánchez? Que Dios le ayude mucho, que le hace falta. O sea, su mujer, lo mismo, que crea en Dios, que se convierta y que vea el dolor de todos. Que se vaya. Sí, vamos, deseando estoy. Yo todo lo contrario, los trabajadores hemos tenido muchísimas más ventajas con este gobierno que con el del PP. En el PP solamente han pensado en los empresarios y en las grandes fortunas, cosa que sin embargo con este gobierno sí nos han subido los salarios mínimos y está habiendo mejores condiciones laborales, con lo cual yo prefiero que continúen. Ocupas los que no trabajan y tal, y a todos esos le están beneficiando. Esos están súper protegidos. Tú entra un ladrón a tu casa, no le puedes tocar, porque si le tocas, ¿a quién protegen? ¿Qué opinan de Pedro Sánchez? ¿Creen que le desean algo para este nuevo año? Yo no le deseo ni bueno ni malo. Es un político como otro cualquiera. Su política nos beneficia. Mentirosos son todos, porque vamos a ver, el PP está lleno de corrupción por todos los lados. El PP cuando había... El PSOE no está con... El PP cuando había un problema muy grande... Todo esto son amigas, tenía que decirlo, son amigas. Y muy amigas. Son muy amigas, ¿vale? Como dato. Somos opuestas, totalmente. Así es. ¿Y usted qué opina de Pedro Sánchez? Es que no, yo creo que esto lo ven gente joven, muy pequeños y tal, no, es que no puedo decirlo. No lo ve gente pequeña, bueno, menores de edad creo que no. Yo ya lo he dicho. ¿La estomaga se encuentra mal si opina de Pedro Sánchez? Yo no. ¿Y de su mujer? ¿Begoña Gómez? Pues sinceramente, pues la verdad es que es una persona que a mí ni me va ni me viene. Que usa el dinero de los españoles para sus cosas particulares. Pero como todos lo han usado. Si es que todos lo han usado, yo lo que veo es que cuando el PP estuvo, lo único ahora critico al que está ahora. Lo único que hizo cuando estuvo el PP, a quien jodió, fue a los de abajo. Porque a los de arriba no les jodió, pero a los de abajo sí nos jodió. Sin embargo, este ha ido a joder a los de arriba. ¿Cómo te jodió? Con lo cual, hombre, a mí me quitaron la paga, a mí me bajaron del sueldo, a mí me quitaron un montón de cosas. Dinero que me habían dado durante un montón de años. Entonces, esto es del directo. A mí me jodió mucho. Yo cobraba esa... Bueno, podéis daros un abrazo para finalizar. Hombre, y que vean que sois amigas y os lleváis súper bien. Claro. Que no tiene nada que ver. Que no tiene nada que ver, la política no tiene nada que ver. No. Perfecto. Pero que se vayan. Pero que se vayan, dice, genial, muchas gracias. Ya lo han visto, que sí, que quieren que se marche, que dé paso a otro, pero que no creen que lo haga. Un poco lo que decía María Ángeles. Tengo un mensaje de José Ramón Pérez, oyente, dice: recordad la huida de Bettino Craxi, socialista italiano que se fue a Túnez. También la desaparición del Partido Socialista griego, la del Partido Socialista francés. Así tenemos la oportunidad, a lo mejor, de hacer desaparecer el PSOE en España, aunque Feijóo no creo que quiera. Qué doble visión. Recordad lo que dijo aquí Tomás Gómez, el que fue líder del PSOE en Madrid, expedientado, anulado por Sánchez. Esto tiene mala pinta. Y además, un Pedro Sánchez en este momento acosado judicialmente. Él llegó con la bandera de la limpieza. Yo creo que se ha caído. Es decir, no solamente porque parece que hay indicios de corrupción
en el Partido Socialista, ministros que están imputados en procesos, sino su propio entorno familiar, ¿no? Es decir, Pedro Sánchez ha roto con todo, todo vale, no hay líneas rojas y esto lleva una deriva. Bueno, yo no descarto la desaparición del Partido Socialista en un tiempo. No descarto la desaparición del Partido Socialista en un tiempo. Miren, este año tendrán que responder a muchas cosas. Algunas las escuchamos la pasada semana y prepárense con los nuevos informes de la UCO que están a punto de ver la luz, porque en esos informes hay el resultado del pinchazo telefónico, por ejemplo, de los móviles de Koldo García. Luego llegarán los de Ábalos, que hasta que el suplicatorio no le dé permiso el Congreso, no puede la UCO hurgar en ellos, ¿no? Pero de lo que sabemos hasta hoy, Aldama ante el juez, ¿cómo se repartió dinero en el despacho de Ábalos? Escuchen. En muchos de los casos yo recibía el dinero que entregaba al señor García, ¿vale? Y el señor García repartía al señor Ábalos o donde fuera, porque muchas de las veces me decía que ese dinero, parte del dinero, era para el partido. Las obras públicas eran el chocolate más preciado, era la cantidad mayor. Y ahí el dinero dice cómo y a quién se lo daba el señor García Koldo, no olviden. Era el señor García quien se lo pedía, era el señor Ábalos, eran ambos. Ahí hay matizaciones. Al inicio era el señor García quien me lo pedía, ¿vale? Luego hubo momentos en el que el señor Ábalos estaba presente y luego hubo momentos en el que al señor Ábalos, tanto en su domicilio de Luiso, que la casa en la que le pone el Ministerio de Transportes, y en el propio despacho del Ministerio, se le entregó dinero. En el propio despacho del Ministerio se le entregó dinero. ¿Qué dice Ábalos? Que también ha trascendido su declaración ante el juez. Bueno, es muy poco creíble. De hecho, el juez no le creyó y elevó que el Supremo le investigue. Que él no hacía nada. Dio a entender que Koldo lo hacía todo. Pues mire, yo ni lo he mirado. Porque yo nunca entré en la gestión de carreteras. Jamás entré. Es un tema muy técnico, de licitación pública. Intervienen muchos técnicos, muchos procesos. Y por supuesto no tiene nada que ver. He visto declaraciones del ministro actual que se ha preocupado pues por comprobar si eso es así. La impresión que da en toda la charla Carlos Marcos Ábalos es que un ministro es algo así como una figura decorativa que va al Consejo de Ministros, que firma y no se entera de nada, que todo lo demás lo hacen lo que llama él los técnicos. Eso no es verdad, ¿no? Eso no es verdad. Pero además Ábalos oculta un dato que es muy significativo y por el que, por cierto, la pasada semana Europa nos llamó la atención. En un 40% de las obras que licitó el Ministerio, solo hubo un oferente. Fíjate qué raro, porque las constructoras se pelean por ir a por contratos públicos. En el 40% solo hubo un oferente. Y descargar la decisión política en los técnicos es falso. Los técnicos pueden hacer un estudio previo de las características técnicas y de las aportaciones de las empresas, pero al final el que firma la adjudicación es el ministro y Ábalos lo sabe perfectamente. Pero esta ceremonia de la confusión, en la que van a negar lo innegable, al final se van a ver si la justicia funciona entre la espada y la pared. Y es mejor llegar a un acuerdo que te tenga 5 años entre rejas que a un desacuerdo que te meta 20 años en Carabanchel, ¿verdad? O sea que estás, como pensamos todos, que aquí hay un pacto entre Sánchez, Ábalos y Koldo, para que se cargue la responsabilidad, al menos en la declaración Koldo, a no ser que la UCO demuestre lo contrario con pruebas, ¿no? Evidente. Es eso. Tú has estado en Moncloa más de 30 años, María Ángeles. ¿Un ministro es una figura simplemente decorativa? ¿Pueden hacer todo lo que han hecho sin que lo sepa Ábalos? Es más, sin que lo ordene Sánchez. Mira, eso no puede haber un solo español que tenga 2 dedos de frente que se crea semejante afirmación. Otra cosa es que todo lo que está sucediendo mañana sea humo y no pase absolutamente nada.
Koldo, Ábalos, quien sea, cargarán con este muerto, irán a la cárcel y la gente se olvidará. Y cuando vuelva a haber elecciones, pues la corrupción no tiene coste electoral y eso lo sabemos de toda la vida. Ni que fuera la primera vez que tenemos un caso de corrupción. Ahora, me parece de tomarnos por retrasados mentales lo que hace Ábalos. Además, su tono, sus gestos son absolutamente elocuentes en cuanto a su chulería y su forma despreciativa de tratar a sus interlocutores, ya sean periodistas, ya sea, en fin, los interrogatorios serán parecidos, o sea, estoy segura. Y eso va en su contra. La gente no quiere ver chulos. Yo se lo digo por si me está escuchando, que lo sepa, que eso todavía empeora la situación. Así que no nos cuente historias. Los técnicos hacen los informes técnicos, que efectivamente son ingenieros y arquitectos, son los que saben. A partir de ahí las decisiones son políticas y ya está, y no nos cuenten más milongas. Hay algo que aquí un día hemos de explicar esto, Carlos, con algún dato más que nos falta, pero el puzzle casi está completo, ¿eh? Es decir, si se sitúan los mismos protagonistas de estas tramas de la Dirección General de Carreteras, de los contratos a dedo, de las mascarillas, son los mismos que estaban en el coche cuando le echan de secretario general a Sánchez. Los mismos que dicen, recorriendo España buscando votos a favor de militantes para que le devuelvan al cargo. Con lo cual a uno le da que pensar qué les prometió Sánchez cuando iban en coche recorriendo España a Koldo García, a Ábalos o a Santos Cerdán. Entiendo que fue un negocio de película, un pelotazo de la historia. Una organización para enriquecerse antes de llegar a Moncloa ya. Y han ido siguiendo el mismo grupo férreo, compacto, la misma organización presuntamente criminal desde antes de llegar a Moncloa, los pasos del líder hasta hoy. Y por ahora les ha salido bien, en 7 años, los que han podido llevarse algún día lo sabremos. Lo digo porque hay un detalle de Ábalos que vais a escuchar y es cuando Sánchez le echa, le dice que adiós. Fíjense las formas y pongan la escena, porque a mí me dice que esto lo hace Francis Ford Coppola en El Padrino y me lo creo. Escuchen. No me comunicó ninguna razón. El día en que me citó el presidente en Moncloa para decirme que tras un largo viaje juntos, pues este viaje había concluido. Yo interpreté aquel cese como una pérdida de confianza, entiendo que me convertía en un obstáculo y por lo tanto decidí a la semana dirigirle una carta de dimisión al secretario general. Esto fue una decisión personal suya. Sí. Sí, sobre todo personal. Le han echado y bueno, la pregunta es ridícula, pero es decir, Ábalos le recibe Sánchez en su despacho y le dice, textual, tras un largo viaje juntos, este viaje ha concluido. No sabe por qué, dice Ábalos, y no le pregunta por qué, pero a la semana dimite. Carlos, argumentos de Lampa de la mafia italiana son muy parecidos a esto. Hombre, sobre todo cuando le pone el lazo a esa dimisión, que es renovarle un escaño en el Parlamento, porque después de esto que estás contando, el PSOE hizo diputado a Ábalos, imagino yo que para aforarlo. Pero claro, hay un datito que no has dado y que a lo mejor en ese coche pues también iban hablando de estas cosas. Oye, es que Aldama ha dicho que Correos le ingresó 8 millones de euros sin medir factura de ninguna empresa. Para sorpresa del propio Aldama, cuando le llaman a la secretaria y dice, oye, que nos ha ingresado Correos 8 millones. Oye, tú sabes, los proveedores del Estado saben lo difícil que es a veces cobrar y cómo se alargan los plazos. Desde luego no conozco a ninguno que haya cobrado por adelantado y sin factura. Este gobierno está instalado en la impostura, en la más absoluta impostura.
fabrica muy bien bombas de humo y tiene una política mediática que es muy efectiva, que no tiene la derecha española ni la sabe tener, me da la impresión. Pero estos sueltan estas bombas de humo. Ahora estamos centrados en esta cuestión. Y cuando Puigdemont obliga a esa moción de confianza que inexplicablemente no promulgó el PP ya desde hace mucho tiempo, el gobierno dice, no, que presente la oposición una moción de censura. No es la oposición, es su supuesta mayoría progresista la que se quebró. Por eso usted tiene la obligación de demostrar a los españoles que mantiene esa mayoría parlamentaria. Pero como él ya dijo que estaba dispuesto a gobernar sin el legislativo como un autócrata del libro, no hay más que hablar. Albert y María Ángeles, tenemos que hacer saber a la gente que la democracia española está secuestrada en este momento por Sánchez y su reducido grupo de colaboradores que yo me temo que acabarán formando presuntamente un equipo criminal y están actuando muy en serio. Tienen el boletín oficial del Estado, no lo olvidéis. Una parcela más de estas declaraciones judiciales que además es escabrosa, pero identifica el nexo entre ellos, la unión entre ellos, ¿no? Y el secreto está en la calle Atocha 25, en el pisito de la calle Atocha 25. Lo cuenta Aldama. En ese piso, en Atocha 25, fue solamente un encuentro. No lo dijo usted, es en el escrito que presentó usted donde se habla de encuentros, creo recordar, ¿eh? Pues solo hubo un encuentro en un piso que era... Encuentros puede ser que lo hayamos dicho en plural porque hubo encuentros. Estuvo el señor Ábalos con el señor García, sí. Bueno, el señor Ángel Víctor Torres y otras personas. Y otras personas una vez. Una vez. En un piso que usted les facilitó una vez. Sí. ¿Este piso quién se lo solicitó a usted? Para que lo facilitara. ¿El señor Paul, el señor García? El señor García. El señor García se lo solicitó. ¿Y era un piso de su propiedad? No, es un piso que se alquila en Airbnb, en una página... Que había alquilado para un momento. Sí. Esto sucedió una vez y no sabe usted cuál fue el objeto del encuentro, ¿o sí lo sabe? Sí. ¿Cuál fue el objeto del encuentro? Bueno, pues había una serie de señoritas en el piso. ¿Puede ser usted un poco más explícito? Pues hombre, no me gustaría, creo que está entendido. Pues había una serie de señoritas en el piso con unos señores. Me gustaría dejarlo, quiero decir, creo que he sido muy explícito. ¿Y eso lo abonaba usted, el alquiler del piso o no? Sí. Es muy curioso esa doble moral que les hace confesar sin pudor que han robado a manos llenas dinero público, pero ponerle los cuernos a mi mujer con una trabajadora sexual, eso no, ¿eh? Eso, cuidado. Eso no. Bueno, en el programa hermano, en el canal de Susana Gas, Confesiones Confidenciales, suscríbanse, estuvo Susana Pastor, que fue presidenta de las trabajadoras sexuales. Ella conoce a Ábalos de toda la vida porque vive en Torrent y Ábalos nació en Torrent, al lado de Valencia. Y contó esto. Y tienes un vecino que, bueno, pues es muy curioso, que es Ábalos, ¿no? O quizá en el supermercado no, pero quizá en otras circunstancias. En otras ¿no? circunstancias puede ser que sí, pero sí. Lo gracioso es cuando sale en una entrevista, ¿no? Con Aldama y dice que le llaman putero por mi culpa. No, perdona. Te llaman putero porque tú pagas a tus sobrinas, o supuestas sobrinas, como tú les llamabas, y luego la UCO ha descubierto que, como todo el mundo sabíamos, o la gente de verdad y la ingenua no, que sabíamos que realmente lo que pagabas era a señoritas a cambio de servicios. Es que yo fui a hablar con gente de ese partido y me decían que tenían que votar la abolición y yo decía, pero que hay gente vuestra que... Y me decían que no, y decía, bueno, tiempo al tiempo. Y votaban la abolición de la prostitución y luego se iban a celebrarlo a Atocha 25. Y así, un día tras otro, y Tito Berni. ¿Qué le pasa a este partido socialista con el sexo, María Ángeles? Es casi enfermizo, ¿eh? Me gustaría a mí hacer un estudio psicológico. Tú eres psicóloga. Sí, debería. Tengo ahí una espinita clavada a ver por qué yo no averiguo qué es lo que pasa ahí, ¿no? ¿Cuál es el vínculo entre la pasta fácil
y el sexo, no lo sé, porque yo pensaba que y estas la doble cosas... moral, porque que cada uno haga lo que le dé la gana. Pero al ver lo de la doble moral... A votar la abolición de lo que acabas de consumir. Pero ¿no? la doble moral existe desde que el mundo es mundo. Ya, O pues sea, no seas político, no sé, ¿sabes? chico, ¿sabes? Esto de la doble moral está asumido ya. Pero a mí lo que a mí me deja de piedra, de verdad, es la ingenuidad. La ingenuidad de toda esta gente. Es que se imaginan que no se va a saber. Pero si hoy no hay forma de que tú tengas un secreto que dure toda la vida, Sí, que se lo pregunten. Sí, pero, ¿de María verdad? Ángeles, que se sepa es una cosa, que pagues por ello es otra. A ver, todo el mundo sabe quién era el señor X de los GAL, pero Felipe González nunca pagó por ello. Entonces, a lo mejor creían que, bueno, sí, se sabrá, vale, de acuerdo, que nos llevamos un dinero. ¿Para qué está Cándido Conde Pumpido si ha perdonado a los de los ERE por 600 millones? Yo creo que por ahí va la cosa, Carlos, que compensa estar unos años Koldo o Ábalos en la cárcel. Sánchez lo será muy difícil que lo consigan, a cambio de la cantidad que se han podido llevar. ¿No te parece? No lo creo. Yo tengo tanto a Ábalos como a Koldo como unos cobardes. Y antes o después, cuando le vean de verdad y de cerca las orejas al lobo, van a reaccionar y van a cantar la Traviata. Lo que ocurre es que todo este montaje me parece tan chabacano, tan cutre, tan repugnante, pensar en unos señores ministros del gobierno de España haciendo festivales con meretrices en apartamentos que paga un comisionista. Oye, es que esto no es un gobierno democrático, ni mucho menos legítimo, ni el que se merecen los españoles. Es que ya está bien, es que ya no caben más gotas en el vaso, es que no tienen vergüenza, es que hasta dónde hemos llegado. ¿Qué es lo siguiente? ¿Hacer fiestas con señoritas en el Palacio Real porque les gustan los salones grandes? ¿A dónde van a llevar el desprestigio de la democracia española? ¿Hasta dónde lo van a llevar? No era suficiente con el daño que hizo Zapatero a España y a todos los españoles. Van a superar, ya han superado a Zapatero. Esto es una vergüenza que no se puede explicar. Europa nos mira de reojo y desde dentro de España los españoles empezamos a sentir náuseas de este gobierno que no representa a nadie, incluida la Yolanda, que no tiene ni votos. Es una vergüenza lo que está pasando en España y hay que reaccionar de cualquier manera, también firmando la moción de censura ciudadana, que nuestros amigos nos hemos tomado unas vacaciones estas Navidades, pero desde hoy martes hay que volver a ponerlas en marcha y hay que firmar. Y vamos a superar rápidamente esas 50.000 para plantárselas en la cara en Europa, a ver si tiene narices a hacer esa moción o esa cuestión de confianza que perderá Sánchez. Y aun perdiéndola, me temo que no se va. A este no lo echamos ni con agua caliente. Está tomando nota de lo que hace Maduro. Cuidado. Vayan a Google, el buscador, y pongan moción de censura ciudadana y enseguida les sale change.org y firmen, por favor. Tengo mensajes de gente que acaba de firmar hace unas semanas. José Miguel Vega dice: firmo porque quiero una España libre por mi hija y por el resto, porque yo soy de Chiva y he visto en primera mano para qué sirven los impuestos con los que nos están machacando por Valencia y por España. Belén Gómez: firmo por no garantizar la seguridad ciudadana en un momento clave, por omisión de socorro, por dejación de funciones y por decir si quieren ayuda que la pidan. Hay muchos mensajes así. Verónica María Celdrán dice: firmo porque no quiero más vergüenza, ni miseria, ni dolor, ni seguir pagando políticos corruptos que no aman a su país ni a su gente. Ellos nos sirven, no nosotros a ellos. Y así podría seguir. Carlos dice: un proverbio, firmo por eso, cuando un payaso llega a la Moncloa no se convierte en presidente la Moncloa, sino España se convierte en un circo. Bueno, mensajes con mucho sentimiento que agradezco, que leemos todos los que podemos y que hay que firmar. ¿Para qué? Para empezar, para hacer algo, para que no parezca que aquí no pasa nada. Y luego, si conseguimos
50.000 o más, estamos ya cerca de las 40.000, las llevamos a Bruselas. Y miren, esta idea la creó Carlos Marcos y yo me siento muy orgulloso de haberla puesto en marcha. ¿Me dais un minuto? Dime, Carlos. Dime. No, es que un amigo de los que comentaba eso hizo una referencia a los impuestos y tengo mucho interés en hacer una pequeña reflexión para ponerla sobre la mesa. Porque las bombas de humo que tira el Partido Socialista y la Yolanda Díaz pretenden hacernos creer que están apretando impuestos a los más ricos. Es mentira. Están subiendo el IRPF y el IVA, los ingresos de la clase trabajadora. Nos despistan con eso del impuesto a los ricos y nos castigan desde el día 1 de enero a pagar más por la cesta de la compra, por la luz, por el agua, por todos los suministros. Es un gobierno que no para de decir mentiras. Los impuestos se los están subiendo de verdad a la clase trabajadora, porque son los que recaudan de verdad. Un impuesto a un rico que le cueste 1 millón más no recauda. Recauda ese punto que nos suben en el IVA o en el IRPF, que suman miles de millones de euros. Esa es la verdad. No se dejen engañar. No hay impuestos a los ricos, hay impuestos a la clase media y trabajadora. Ahí es a los que nos están castigando cada día más. Un dato sobre lo que decía y hacemos una breve pausa. En los últimos 4 años, los huevos han subido un 44%, la carne un 40%, la leche un 44%, el arroz un 39%, los seguros de salud, hablamos de cosas básicas, un 47%, las patatas un 60%. Y ahí podríamos seguir. 1 minuto y seguimos. Estás escuchando Castellón Confidencial. Papá, ¿por qué bebes Vichy catalán? ¿Cómo que por qué bebo Vichy catalán? ¿Pero tú no sabes que a todo el mundo le gusta? Mira, ¿te has fijado en los cantantes? Siempre piden uno al salir al escenario. Ahora mismo personas de todo el planeta están pidiendo Vichy catalán. Y bueno, los influencers son todos fans del Vichy. Si hasta existe un emoticono, la gente lo pide siempre que hay que celebrar algo. Por eso a los deportistas cuando llegan a la meta se los dan de 2 en 2. Hay quien pide Vichy catalán debajo del agua. Bueno, hasta en la luna lo piden. ¿Qué? ¿Quieres probarlo? Vichy catalán. Cuando algo es genuino, se hace universal. Aquí estamos contándoles información confidencial, vamos a abrir líneas, teléfonos, pero antes quiero hablarles de una mujer de la que oirán hablar a partir de ahora y es nueva en esta plaza. Saray Espejo. Saray Espejo es la esposa del ministro de Cultura de Urtasun. ¿Por qué es noticia? ¿Se acuerdan? Salvador Illa fue nombrado presidente de la Generalitat de Cataluña con el apoyo de Esquerra y de Sumar y de En Comú, Podem también. ¿Qué pasó? Que al mes de llegar Salvador Illa a la Generalitat, colocó a la esposa del ministro Urtasun de directora general, que podrían haber disimulado, hacerlo a los 6 meses, a los 7, no, a los 30 días la colocó en una dirección general que alguien me tendrá que explicar qué es. Invito a Carlos Marcos, María Ángeles López de Celis, que siguen aquí, que me ayuden, porque me cuesta entenderlo. Os digo cómo se llama. Directora General de Cuidados, Organización del Tiempo y Equidad en los Trabajos. No sé qué hacen, bueno, organizan el tiempo, nos cuidan y hacen que le haya equidad en los trabajos. La colocó un mes después, como digo, antes ¿dónde estaba? Estaba con su marido, con Urtasun, en el Parlamento Europeo de asesora. Es decir, me imagino la conversación Urtasun, Salvador Illa, yo te voto, yo te doy mi apoyo y tú eres presidente, pero colocas a mi mujer. ¿Tú habías oído una dirección general así de Celis?
Cuidados, organización del tiempo. Yo necesitaría a alguien que me organizara el tiempo, te lo digo. Y yo también. Yo necesito que me organicen mi vida entera porque estoy perdida. Ya me he perdido con la experiencia que tengo. Funcionaria de 48 años y todavía me sigo sorprendiendo con cosas como esta. O sea, ¿pero de qué estamos hablando? Pero qué tomadura de pelo es esta. Entonces, claro, de lo que estábamos hablando hace un momento, cuando escucho a Carlos, pues digo, vamos a ver, pero que nadie se le olvide que estamos asumiendo el papel de oposición. Los ciudadanos estamos asumiendo el papel de oposición. Totalmente. ¿Por qué no se dice esto en ningún lado? ¿Por qué no se habla de estas cosas? Porque la única forma de controlar al gobierno, ¿quién controla al gobierno? ¿La oposición? Hasta donde yo sé, ese es el mandato constitucional. La controlas. ¿Quién controla? Si aquí no controla nadie. Nada, los sindicatos están comprados, por lo tanto no controlan. Fiscalía comprada, Abogacía del Estado, por desgracia, comprada. Está la prensa y los ciudadanos, porque el señor Feijóo, que me perdonen, es muy blandito. Pero es que esto no funciona, no controla funciona. Nada. Esto no funciona. Mira, sobre la política en España, opiniones de Fraguas, Segundo y Juan desde Gerona. Mientras no haya en España un cuerpo intelectual que entienda, defienda y difunda el concepto de la libertad política, es decir, la esencia de la democracia real, es decir, la idea original de lo que llamamos democracia, nuestra nación seguirá secuestrada por poderes fácticos disfrazados de partido político. La socialdemocracia será el disfraz de oveja de la tiranía. La indefensión será la sangre política del ciudadano y la sumisión y el trágala el día a día de todos los españoles. En mis sueños de un país democrático y libre, soñé que la agencia tributaria era libre, que a los políticos los criaba el pueblo, que la economía de la administraba una empresa, digamos, expertos en economías para administrar nuestro dinero. ¿Estaría soñando o esto podía ser realidad? ¿Se podía convertir mi sueño en realidad? ¿Dónde está la gente que ama a este país? Nadie está en contra de todas estas medidas que está tomando este gobierno infame. Alguien dijo no hace muchos años que a España no la conocería ni la madre que la parió, y tenía toda la razón. A ver, sobre lo que está ocurriendo a diario, hay una inacción de la oposición, Carlos, que denunciaba María Ángeles, yo estoy con ella, en general de toda la oposición, específicamente del jefe de la oposición, que debería estar firme, vigilante. Él sí tendría que estar en la trinchera y estamos nosotros, que no es nuestro papel. La prensa está sobrepasando, sobredimensionando lo que debería hacer la prensa sin apoyo de nadie más que palos. ¿Qué le pasa al PP, Carlos? Perdonad que haga una puntualización nada más. Cuando empezó esta era democrática en la que tantos pusimos pues nuestra ilusión y nuestras ganas de conocer otro país distinto, porque yo ya era una persona adulta cuando murió Franco, quiere decir que yo sí he vivido una dictadura y sé cuál es la diferencia. Había una figura que se llamaba el líder de la leal oposición, y ese era don Manuel Fraga Iribarne. Es decir, que el hacer oposición es una prueba de lealtad al país. Y hoy no hay nadie, ni siquiera esa intelectualidad, porque durante muchos años, históricamente, en momentos de crisis en nuestro país y en todos, hay una intelectualidad que sale a la calle, que da la cara, que hace un poco ese papel de despertar conciencias, ¿no? Es que ni eso. Hoy nuestros intelectuales tampoco sabemos dónde están dormidos también, no sé. Sigue, perdóname, Carlos. A por ello. No, suscribo lo que dice María Ángeles, la verdad. Pero yo creo que Alberto Núñez Feijóo jugaba en la Liga Regional de Galicia, se fue a Madrid, se rodeó prácticamente del mismo equipo que lo acompañaba en Galicia. Y la Liga en Madrid es la Champions League, no es una liga regional. Tiene un problema de asesores de comunicación brutal.
Tiene un problema de falta de analistas políticos que piensen los mensajes que va a soltar el líder de la oposición. Tiene un problema de comunicación. Tiene un problema de capacidad de que la gente reciba empatía por su parte. Yo no entiendo bien lo que está pasando porque Alberto no es ningún tonto a las tres. Sin embargo, está actuando como si lo fuera. Y yo lo siento mucho porque la derecha necesita una derecha y una derecha a la derecha de la derecha tradicional que sean capaces de sumar. No hay otra suma posible. No se puede estar intentando ligar con Junts per Catalunya porque jamás Junts per Catalunya va a facilitar un gobierno que no sea con alguien chantajeable como Sánchez. Feijóo tiene que centrarse en el acuerdo con Vox, le guste más o le guste menos, que negocien, que ya apretaremos después para que cedan las dos partes hasta llegar a un punto de encuentro. Pero no hay alternativa al gobierno socialista que no pase por un acuerdo de PP y de Vox. Aunque no le guste a Feijóo, aunque no le guste a Tellado, aunque no le guste a nadie. Me da igual, es la cruda realidad. O eso, o Sánchez para rato, con gobierno Frankenstein. Eso es lo que hay. Quiero que escuchéis a Manuel. Manuel nos habla desde Cataluña. Es muy curioso porque en el fondo habláis de lo mismo. Hay un personaje que participó activamente, un empresario en Convergencia, y parece que es intocable. Escuchen. En Cataluña, concretamente en Gerona, los máximos deudores de Hacienda son, en el número 2, Reg Madral, Compañía de Aguas S.A., en el número 3, Riera de Cabañas, Compañía de Aguas S.A. Ambas compañías son propiedad de la familia Mayar Balmayó, cuyo jefe máximo, el señor Carles Mayar Figueras, este es un expolítico de Convergencia. Este señor se ha ido dejando un pegote de más de 15 millones de euros que hace por lo menos 4 años se podía haber evitado que hubiese seguido aumentando y se podía haber reducido muchísimo este importe. Pero parece que a la agencia tributaria, contrariamente a lo que sucede con el resto de mortales, esto no le importa. Gracias, hemos confirmado los datos y son exactos. Esa deuda de Hacienda de 15 millones sigue y no se paga. Pero esto ha pasado toda la vida. ¿Creen que a los Pujol les persiguió alguna vez una agencia tributaria del PSOE o del PP? Nunca, jamás. Hay gente intocable en este país por acuerdos políticos. Perdón, Albert, dime. Un detallito sobre lo que estás diciendo. Es evidente que si el novio de Isabel Ayuso ha cometido algún tipo de delito fiscal, pues que sea investigado, juzgado, incluso condenado por ello. Yo no lo discuto. Pero es curioso que la gente de Sumar, del Partido Comunista y de Izquierda Unida señalen al novio de Ayuso cuando Izquierda Unida aparece a la cabeza de los morosos de Hacienda en España desde hace ya años. Es una desvergüenza tan grande. Yolanda Díaz y ha hecho, como saben, declaraciones explosivas la pasada semana. Primero, Sofía habla de ella. Cuando estuve en Vélez, Málaga, hace unos 2 años, una señora, pues no sé, tendría unos 50 años, me dijo que a su Yolanda Díaz no se la tocase porque lo único que Yolanda Díaz no había aprendido es a robar. Y yo me pregunto, ¿qué podemos esperar cuando hay personas como esta que votan a Yolanda Díaz? Y que encima cuando le quieres decir lo que es esta mujer, pues te dicen que es mentira. Tú también la conoces bien, Carlos, que es gallega. Pero no puedo aceptar esta afirmación de que a Yolanda Díaz la vota alguna gente. No, a Yolanda Díaz no la vota ni la madre que lo parió. En Fene, que es su pueblo, no llegó a los 100 votos. 115 me parece que tuvo. Bueno, en su su pueblo. Conocen, es lógico también. La conocen. No tiene votos. Si es que es una gran mentira. El gobierno de Sánchez está apoyado en una gran mentira. Sánchez no ganó las elecciones. Yolanda no representa a nadie. No tiene ni partido. Sumar se está deshaciendo como un azucarillo. Las encuestas la dejan como la parte marginal. El gobierno de Sánchez solo se sostiene por aquel acuerdo que ató hace ya 2 años con los etarras, con Puigdemont y con Junqueras, que lo mantienen aferrado al sillón y como buen autócrata está dispuesto a obviar la realidad democrática del país para mantenerse en el cargo. Esta es la realidad. Yolanda no tiene votos, no digan eso, porque no la vota nadie.
Sí, pero intenta rascar algún voto. Lo hizo en Radio Nacional y lo rasca. el otro día. Jamás Yolanda Díaz cobró el dinero de sueldo nómina que está ganando como ministra y vicepresidenta del gobierno. Nunca, jamás en su vida. No, por eso luce los modelos que compra en Serrano aquí en Madrid. Esta es la cuestión. Cambió el pañuelo palestino que llevaba en el Parlamento de Galicia por los fulares del OEB de a 3.000 euros el fular. Carlos, cálmate, por favor, no me asustes. Oye, que yo empezaba el año de buen humor y ya me estás sacando... Ya, pero te va a dar algo, déjame, espera un momento, que quiero que oigan lo que aparenta hacer Yolanda Díaz para conseguir votos. Aparenta estar muy enfadada con el ministro Carlos Cuerpo de Economía. En Radio Nacional jugaba en casa. Que tiene que elegir el ministro socialista es de qué lado está. Si está con los trabajadores y las trabajadoras de este país que piden vivir un poquito mejor, o si está del lado de la patronal. 2 de cada 3 españoles están de acuerdo con la reducción de la jornada laboral. Voten a quien voten. Y solamente hay 2 actores que hoy en España están en contra de la reducción de la jornada, que es la extrema derecha y es la patronal española. El señor Cuerpo y el ministro socialista tiene que decidir de qué lado está, si con los sindicatos y el acuerdo de diálogo social firmado. Esto a mí me suena a precampaña, María Ángeles, no sé a ti. Además de que Podemos está volviendo a renacer, ya lo hemos contado aquí, que Irene y Pablo quieren volver a la batalla política. Está buscando su espacio, Yolanda Díaz. Pues no sé qué le queda, porque desde luego... no esperará que la reciban con los brazos abiertos Pablo Iglesias y Irene Montero. No, por favor. La traición fue brutal. Y ahora es que yo escuché el viernes esta entrevista completa que duró casi 1 hora, más el día anterior con Carlos Cuerpo, que hizo su speech correspondiente. Entonces, pues yo no soy economista ni entiendo demasiado. Lo que sé es el sentido común que cualquier ciudadano puede tener. Entonces yo digo, pero esta mujer que se pasó de la hora de su entrevista, la mitad, atacando a Carlos Cuerpo, porque además es el delfín de Nadia Calviño, con la que se llevaba a muerte también, porque ella va de trabajadora, de persona de izquierdas, de mujer abanderada, de como si fuera pasionaria 2. Entonces, ¿cómo es posible que haga esta propaganda tan mala cuando su único espacio que le queda es incorporarse al Partido Socialista? No Estoy tiene contigo, otro. No tiene otra opción. No tiene otro final, porque Sumar, como dice Carlos, está en disolución. Por supuesto, los Podemos, aunque se vuelvan a resetear, nunca la van a admitir cuando ha sido la persona que los ha dejado más tirados que nadie. ¿Qué le queda? Incorporarse a las filas del Partido Socialista, y encima está haciendo una campaña contra un gobierno que no está a favor de sus teorías. Pues no sé si es muy inteligente esa estrategia, y que me perdone Yolanda Díaz, que será muy lista. Sí, es una estrategia a la desesperada, pero esa entrevista deja claras 2 cosas. Una, que a ella le gusta estar sentada en la mesa con malas personas, porque que yo sepa sigue sentada en la misma mesa que Carlos Cuerpo, a quien ella misma tildó de mala persona. Y segunda, acusó al Partido Socialista de maltratar a las mujeres trabajadoras españolas. Lo dijo literalmente. Por eso digo que no lo entiendo. Hay que tener cuajo para estar hoy sentada en el Consejo de Ministros mirando a la cara de los maltratadores de mujeres y de malas personas. Porque yo, cuando sé que hay una mala persona cerca de mí, me aparto y me voy, porque no comparto espacios con malas personas. Yolanda está acostumbrada a estar con malas personas, porque ella es una mala persona, no tiene buen corazón, no tiene buen fondo, y dice que los españoles puedan vivir un poquito mejor. No, un poquito no, un mochito mejor vives tú por la cara en el piso que te pagamos los españoles, con la seguridad que te pagamos los españoles, y gastándote 8 millones al año en el catering del ministerio y de tus sucursales. Es que hay que tener cuajo. Albert, ¿cómo no me voy a cabrear, hombre? No, a mí me gusta que lo hagas, porque
Mira, hubo un día que me fui a la puerta del ministerio de Yolanda Díaz a grabar un vídeo de 1 minuto, en el que explicaba lo que había pedido Yolanda Díaz para el Ministerio de Trabajo, para su ministerio. No he tenido más opiniones contrarias que con ese vídeo, porque la mayoría decían que no era cierto, que la contratación de comida que yo dije con documento oficial y demostrado no podía ser verdad. Bueno, pues cuando demostré que era verdad, nadie me creía. 4 millones de euros para la cafetería del Ministerio de Trabajo, que eso hasta cierto punto a lo mejor tiene lógica, ¿verdad? La cantidad de gente que trabaja. Pero cuando empiezas a ver, por ejemplo, 80 kilos de langostino cocido, 100 kilos de langostino crudo, 40 kilos de gamba entera, 80 kilos de gamba gabardina, si queréis sigo, porque hay vinos de marca, hay champán, hay de todo. Ahí dices, ¿cuándo ha visto esto Yolanda Díaz en su vida? Bueno, la de gente que no me creyó hasta que mostré el documento oficial del Ministerio de Trabajo, pero esto es otra historia. Nos vamos... Ella no lo vio, su padre sí, que era sindicalista, las gambas las domina, sí. Hemos empezado el programa con los 32 millones que da Yolanda, UGT y comisiones y acabamos hablando de ella, Vamos a redacción. Venga, Susana Gas, últimos mensajes. Pues Albert, estamos encantados hoy porque han pasado por la redacción los Reyes y nos han dejado un par de detallitos. Espero que en sus casas también hayan sido generosos. Nosotros seguimos recibiendo un montón de mensajes y un montón de opiniones muy interesantes. Por ejemplo, Carmen dice que está escuchando y nos escucha cada día el programa y es verdad que su hija lleva 6 años en Londres y que se acaba de comprar una casa. No creo que vuelva a casa, nos comenta, tiene un buen trabajo, espero que en realidad sí que vuelva. Gracias por toda la información que nos das y feliz año para todos y que se acabe pronto todo lo que tenemos en España. Ana nos da un tirón de orejas, dice que mientras nos peleamos por la Lachus, Broncano o Pedroche, hoy suben el IVA de los alimentos básicos, vas a cobrar menos porque suben el IRPF, las cotizaciones en la Seguridad Social, a todas las rentas, la luz, la tarifa telefónica, pero Sánchez está encantado, no, encantadísimo, mientras vosotros seguís discutiendo. Luis Fernando dice, señor Castellón, hay una cosa clara, que es el jefe de la oposición, no es un buen contrincante, no es contrincante válido para enfrentarse a Sánchez, tampoco Felipe, que es nuestro rey, aún menos, estamos en una posición bastante débil. DG dice, estos sinvergüenzas no tienen el coraje de hacer lo mismo en las mezquitas, ya está bien de tanta cobardía de los ciudadanos, aunque no sean creyentes. Ana dice que la ley del menor en España es exactamente lo mismo que tuvieron ellos en El Salvador y que esto solo sirvió para que las pandillas crecieran. Francesca nos felicita el programa y sobre todo te felicita a ti por la editorial. Es una ruina que el país esté en manos de narcisistas como Pedro Sánchez, con esa ansia de poder que utiliza las desgracias de los españoles para almendrar en sus ambiciones. Gracias a el equipo y a Mun Valencia. Y recordar a todos que seguimos con esa moción de censura ciudadana que empezamos en este programa. Ustedes lo que tienen que hacer es entrar en change.org, clicar, firmar, no tienen que pagar absolutamente nada y contra más firmas, pues más gente seremos. Gracias. Muchas gracias. Sí, me han preguntado por el merchandising del programa. ¿Ya tenéis llaveros vosotros? ¿Sí? Yo no. No. Hombre, pues tengo unos llaveros y unos imanes de cocina para que cuando vayas a la nevera, María Ángeles, veas mi cara. Perdóneme usted, Aquí te retiras, pero yo no tengo un imán de cocina de Castellón Confidencial, no me digas, y lo tengo pegado en la nevera desde hace ni se sabe. Así claro, que cada vez que tengo hambre, digo, va por ti, Albert. Es una forma de dieta, muy saludable. Yo bueno, no tengo nada, Albert, no tengo nada. Bueno, por favor. Miento, bueno, pues miento. oye, por favor. Tengo un libro que me tiene que firmar María Ángeles, que me alegró las Navidades porque fue tu libro que leí y por el que te felicito sinceramente. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias. Fue el último, Los presidentes en zapatillas y sus primeras damas, ¿no, María Ángeles? Pues, maravilloso, es que ese libro debería estar en las escuelas para que la gente aprendiera, ojalá.
Sí, bueno, porque es pues si quieren documentación. merchandising, nos escriben al correo y la voluntad. Y yo les mando lo que haya. La voluntad, encantados. albercastillon7@gmail.com o el 649-532-435. Tengo una historia antes de irnos, y os va a sorprender con un invitado que me está esperando ya. ¿Saben la Cruz del Valle de los Caídos? La más grande del mundo cristiano a día de hoy. Sánchez tiene un plan para derruirla este año y que coincida con el 50 aniversario de la muerte de Franco. Se lo vamos a contar en un minuto. María Ángeles, Carlos, un abrazo a los dos muy fuerte. Igualmente, muchas Gracias, gracias. queridos. Un abrazo a todos. No se vayan, seguimos. Estás escuchando Castellón Confidencial. Con Teletaxi llegar a tu destino es más fácil que nunca. Marca el 91 371 2131 o escríbenos por WhatsApp a este número. Teletaxi te ofrece precios cerrados y transparentes para que viajes con tranquilidad y sin preocupaciones. O si quieres, descárgate nuestra aplicación Pide Taxi para pedir tu taxi de manera rápida y sencilla. Teletaxi es tu mejor opción en cada viaje. Como les avanzábamos, hay un plan hasta ahora secreto de este gobierno y vamos a desvelar parte de él. En esta campaña falsa de conmemoración de los 50 años de la muerte de Franco por parte de Sánchez y del PSOE, un partido que nunca fue represaliado por Franco, en esta falsa campaña quieren un símbolo que les ponga todavía más en el mapa, que les haga aparecer en los medios. Y ese símbolo es esta imagen que están viendo, amigos de YouTube, y si no, se lo transmito al resto. Es la Cruz del Valle de los Caídos. La Cruz del Valle de los Caídos es la más alta y grande de todas las cruces que hay en el mundo, en la cristiandad, por sus dimensiones y su situación monumental la hacen única, se ve a muchos kilómetros de distancia. El Valle de los Caídos, como saben, es el cementerio de Cuelgamuros. Ya quiso Sánchez acabar con él al llegar al poder, lo intentó, sacó de ahí a José Antonio Primo de Rivera, su cuerpo, y a Franco. El primero que extrajo del valle fue a Francisco Franco en helicóptero. Fue el primer acto de propaganda que hizo el dictador Pedro Sánchez. Y el último, aprovechando este año de aniversario, según la información que tiene este programa, es destruir esta cruz con la excusa de que tiene problemas arquitectónicos graves. La excusa que va a poner un equipo bien regado y engrasado por el gobierno de arquitectos es que hay peligro de caída. Hay riesgo de que parte de la cruz se desprenda y pueda provocar heridos. Con esa excusa, con el motivo del deterioro, del paso del tiempo, de la situación climatológica del lugar donde se encuentra, donde nieva cada invierno y hace frío y el viento sopla fuerte, es la condición, ahora veremos inventada o no, que le dará argumentos para acabar con la cruz, para demoler la cruz. La imagen de cómo máquinas terminan demoliendo la cruz a golpe de maza o con picos eléctricos es la que quiere Sánchez, y no tengan duda que la retransmitiría por televisión española y todas las televisiones afines. Acabar con ese símbolo es un objetivo que se ha propuesto para este 2025. Don Pablo Linares es presidente de la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos. Buenos días, Pablo. Buenos días, Albert, y feliz año a ti y a todos tus oyentes. Muchísimas gracias, feliz año a ti también. ¿Te llegó algo de lo que acabo de contar, de esa posibilidad que tendría el gobierno de Sánchez para este 2025?
Bueno, es algo recurrente desde hace años. Desde luego, yo siempre lo he dicho y siempre lo he mantenido, lo sigo manteniendo, por ejemplo, aquí contigo, que uno de los planes del gobierno, desde luego, sería quitarse del medio ese símbolo cristiano que tanto les repele, que es la cruz del Valle de los Caídos. Les repele la cruz, y la cruz más grande de la cristiandad no es una excepción, por desgracia. Ahora, vamos a ver si técnicamente, qué argumentan técnicamente o qué argumentan arquitectónicamente hablando para avalar una barbaridad como la que, al parecer, tienen estos señores, y cuando digo señores estoy siendo muy generoso, tienen planeado para nada más y nada menos que la cruz más grande de la cristiandad, 150 metros de altura y más de 200.000 toneladas. Vamos a ver qué argumentan y desde luego nos tendrán enfrente. Yo recuerdo que tú me contabas que esa cruz tiene ascensor, se podía subir hasta arriba, era un mirador precioso, pero que está tan deteriorada por la falta de cuidados de patrimonio nacional que el ascensor no funciona hace décadas. ¿Cuál es su estado? ¿Realmente podría estar en peligro de derrumbe, como insinúan? En absoluto. Riesgo de derrumbe, nada. Desde luego que hay una falta de mantenimiento serio y eficaz para un conjunto monumental de estas características, pero desde luego que riesgo de derrumbe es cero. Riesgo estético, es decir, fallas estéticas, desde luego que sí que están habiendo, por una continuada falta de mantenimiento por parte de todos los gobiernos, no solamente del gobierno socialista sino de los gobiernos anteriores de derechas o de supuestas derechas, etcétera, etcétera, desde hace demasiados años. El ascensor que hay dentro de la base de la cruz funciona perfectamente. Bien es cierto que no ha pasado las revisiones de industria de la Comunidad de Madrid y en estos momentos está paralizado. Por lo tanto, aquí hay... El ascensor funciona. El ascensor funciona. Lo que me imagino que te estás refiriendo es al funicular, que desde el nivel de abajo de la basílica sube hasta la base de la cruz. Ese lleva unos cuantos años, lleva 14 años cerrado, porque hace 14 años que está prohibido el acceso a la base de la cruz, que era uno de los motivos turísticos para la visita turística al Valle de los Caídos. Las esculturas del escultor socialista Juan de Ábalos, las 8 esculturas que hay en la base de la cruz, están necesitadas de mantenimiento y es cierto que sufren algún desprendimiento de parte de sus piedras. Es algo perfectamente subsanable hoy en día todavía. Lo que pasa es que no hay ni voluntad política ni, por supuesto, voluntad económica al tratarse del Valle de los Caídos para solucionar esto. Lleva aguantando años sin problema, ¿no? Nunca se ha desprendido una parte de ella. En absoluto, nunca ha habido ningún desprendimiento de la estructura de la cruz, que sería lo problemático, ni de nada que pudiera poner en riesgo la visita turística o la visita religiosa de los fieles o de los turistas que por allí iban. La Cruz del Valle de los Caídos, como todo el conjunto monumental del Valle de los Caídos, es un monumento, son edificaciones extraordinariamente sólidas. Ahora bien, como he dicho antes, sí que es cierto que hay una falla en el mantenimiento que únicamente incide en el aspecto meramente, vamos a decir, artístico. Por lo tanto, cuando digo artístico me refiero que estructuralmente problema cero y desde el punto de vista estético, quería decir más que artístico, sí que es cierto que está necesitada de cuidados. Pero aún hoy, después de tantísimos años de falta de mantenimiento, sería perfectamente subsanable que hubiese una administración que le echara valor en este aspecto. Ya hemos visto que los gobiernos centrales de un signo y de otro no tienen esa voluntad y ya hemos visto, por desgracia, que el gobierno autonómico de Isabel Díaz Ayuso tampoco tiene ninguna inquietud al respecto. Quieren cerrar el Valle de los Caídos, quieren transformarlo y eso implica quitarle toda referencia a la cristiandad, al catolicismo, incluso sacar a los monjes de allí. Judicialmente, ¿cómo está el caso? Pues judicialmente vamos a ver qué es lo que argumentan, qué es lo que quieren decir o cómo quieren dotar de una supuesta legalidad esa intención que desde luego existe porque ya lo han demostrado por activa y por pasiva. El ministro Ángel Víctor Torres, que me parece que tendría que ocuparse y preocuparse de otras cuestiones que le conciernen a él desde el punto de vista, puede ser que incluso penal, llegó a decir en un ejemplo de desvergüenza absoluta que los monjes del Valle de los Caídos son ocupas, los llamó ocupas, es decir, que se tienen que ir de allí. Es que es algo absolutamente, yo no entiendo de verdad cómo el pueblo español
no despierta en este aspecto y en otros muchos que nos están ocurriendo. Un señor que se le está demostrando, y quiero ser prudente, que presuntamente tiene un montón de cuestiones de las que tendría que preocuparse, está diciendo que los monjes del Valle que se tienen que ir de allí porque son ocupas. De verdad es que hay cosas que no logro entender. ¿Cómo entiendes, tú que eres presidente de esa asociación que defiende el lugar, la obsesión de este gobierno con el Valle? Cuando llegó al poder, lo primero, como si fuese algo urgente, sacar a Franco, el helicóptero en el que se trasladó el cuerpo del anterior jefe del Estado, era algo impensable. Cómo alguien era capaz de usar eso como prioridad absoluta, ¿no? Y han pasado 6, 7 años y sigue con la obsesión. ¿Por qué? ¿Qué crees que hay detrás? Bueno, el Valle de los Caídos es, desde luego, el comodín más recurrente para el gobierno del señor Pedro Sánchez, que tantas veces tiene que recurrir al Valle para tapar sus vergüenzas en tantísimos aspectos, como están a la orden del día, y periodistas serios como tú y como pocos como tú están poniendo de manifiesto, ¿no? Es una obsesión absoluta. El Valle de los Caídos, siempre lo hemos dicho y lo mantengo con todo el convencimiento del mundo, es un lugar de reconciliación y paz, donde en un ejemplo que me cuesta mucho trabajo encontrar otro, por ejemplo, en Europa están enterrados juntos caídos de ambos bandos de una guerra que no tiene que volver a repetirse. Para eso se edificó el Valle de los Caídos, con un ánimo absoluto de reconciliación. Visto lo visto, el Partido Socialista y el Gobierno en estos momentos no tienen intención alguna de reconciliarse. Van a por el Valle de los Caídos. Primero porque estaba Franco y ahora porque antes estaba Franco. Ya me contará qué daño le pueden hacer los monjes del Valle de los Caídos al Gobierno y a los españoles en sí. Ahora, que aquí hay una parte fundamental de este asunto que tiene mucho que decir. Y son las altas autoridades eclesiásticas de este país y del Vaticano. Espero que no esté dentro de sus planes por miedo a perder alguna cuestión de privilegio en otras cuestiones que puedan dar su brazo a torcer con respecto al Valle de los Caídos, a la expulsión de los monjes, la desacralización de la basílica, la exhumación de todos los restos, que también está allí, el sacar todos los 34.000 restos que hay allí y dárselos a la familia, porque eso crearía un precedente extraordinariamente peligroso que pondrían en marcha en otras iglesias. Se está refiriendo usted, que le entiendo muy bien, Pablo, a algo que es un rum rum, y es que la Iglesia en España está exenta de pagar algunos impuestos, como el IBI, el impuesto de bienes e inmuebles. Bueno, pues si accede a muchas cosas que diga el gobierno, seguirá así, y si no, empezarán a pagar impuestos por cada inmueble que tenga la Iglesia. Por ahí van las negociaciones, ¿verdad? Solamente ellos sabrán por dónde van las negociaciones. Pero desde luego no hace falta ser una persona muy inteligente para saber que esto seguramente que está como moneda de cambio en esas negociaciones. Qué pena. Pablo Linares, presidente de la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos. Llegarán tiempos mejores. Un abrazo fuerte. Muchas gracias. Un abrazo fuerte y siempre gracias a vosotros. Adiós. Y muchísimas gracias por vuestra ayuda, por esas donaciones que seguimos recibiendo a primeros de mes. Jaime de Díaz, gracias. Margarita de Bataller. Un abrazo a Diego Torres, Lucía Martín, Miguel Pablo Orrego. Muchas gracias. Y muchas gracias a María Cristina M.A. También a Yolanda D.H.C. y Eugenia Consolación G. Muchas gracias, porque cada euro os aseguro que va a buen lugar. Igual que hacerse miembros nos ayuda mucho que os suméis a esta comunidad, como ha hecho Ángeles. A ver, yo me he suscrito a vuestro programa porque creo que hay que seguir luchando en la trinchera contra este gobierno traidor, que ojalá caiga en el año que hemos iniciado, 2025, y podamos salir de esta pesadilla que estamos viviendo. Ojalá, querida amiga, ojalá. Al menos nos quedará la conciencia limpia de saber que llevamos años batallando contra él, que no nos equivocamos, que sabíamos por dónde iba lo que pretendía. Hay una canción que he recibido al teléfono del programa, el 649-532-435, por inteligencia artificial. Y habla de la corrupción, habla de lo que hemos contado hoy, de
de la trama Koldo, Ábalos, Aldama. Escuche porque tiene su qué. En los pasillos de Ferraz, sombras al pasar, bolsas llenas de dinero, secretos que ocultar. Koldo y Aldama, corruptores de la trama. Mientras en Atocha las luces nunca se apagan. Corrupción en el aire, el PSOE enredado. Pedro y Begoña ya han desayunado. Pito, Berni y Ábalos, piezas del tablero. El hermano enchufado, la familia va primero. El juez no hace declaraciones, mientras el Supremo pide explicaciones. Ábalos bajo lupa, suplicatorio en camino, y en los pisos de Atocha, secretos clandestinos. Corrupción en el aire, el PSOE enredado. Pedro y Begoña ya han desayunado. Tito, Berni y Ábalos, piezas del tablero. El hermano enchufado, la familia va primero. Corrupción en el aire, el PSOE enredado. No me negarán que no tiene su gracia, ¿eh? Es posible hasta que funcionara con una letra que las radios pusieran, ¿eh? No me negarán que la inteligencia artificial hace cosas con mucha gracia. Bueno, muchas gracias. No recuerdo quién me lo mandó, pero se agradece. Intentamos guardarlo todo y escucharlo cuando es posible. Les espero mañana, aquí, a la misma hora, en el mismo lugar. Ya pasaron las fiestas, no hay excusa. Seguimos en la trinchera. Castillón Confidencial, de Albert Castillón.